le informamos que con la finalidad de privilegiar los derechos de los menores ante un caso de separación entre sus padres, diputados locales aprobaron dejar sin efecto un término del Código Civil capitalino. Acompáñeme a la información. La Asamblea Legislativa aprobó derogar el término de alienación parental del Código Civil local por carecer de base científica suficiente para ser considerada un síndrome. El término establecía a la alienación parental como la transformación de la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Los cambios aprobados privilegian a los menores de edad. En el sentido de resguardar el interés superior del menor y de salvaguardar las relaciones familiares, más allá y al margen de la ruptura de los padres como pareja. Durante los trabajos del periodo extraordinario de sesiones, detalló que el tema cobró relevancia luego de que una madre y sus 3 hijos menores perdieron la vida, porque la mujer no había logrado su custodia, a pesar que ella argumentaba que el padre abusaba sexualmente de los niños. El juez argumentó el síndrome de alienación parental y desestimó toda prueba contraria. Explicó que las teorías sobre este síndrome no han sido calificadas como científicamente válidas y no cuentan con reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología o la Asociación Americana Médica. En este sentido, hizo un llamado a diversos estados de la República a analizar la posibilidad de derogar de sus leyes el mismo término. Pero también sería un llamado al Senado de la República a reconsiderar su postura en virtud del que el pasado febrero de este año aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita a las entidades de la República a legislar en materia de la figura de alienación parental, y abro comillas, y realizar reformas de los códigos civiles o familiares. Joel Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.